Social. Muy buenos días a todos, buenos días a los oyentes de Radio Cultura. Mi nombre es Iván Carrino y estamos en una nueva edición de Pesada Herencia, esta pesada herencia argentina que no es solo económica, no es solo de los últimos 10, 15 años, sino que tiene que ver con una larga historia de declive a nivel económico, político, social y cultural, ¿sí? Las líneas de contacto, por lo menos conmigo, no tengo a más... mira, las líneas de contacto para la radio es @cultura979 en Twitter o pueden escribir al WhatsApp 1155771192. Mi nombre es Iván Carrino y mi Twitter es Iván Carrino y también estoy en Facebook Carrino Iván. Bien, tenemos un muy lindo programa hoy. Vamos a tratar dos grandes temas. El primero es la crisis venezolana y después vamos a hablar un poquito de finanzas personales con un experto del tema que ha venido a visitarnos especialmente. Antes de eso, igualmente, quería comentar dos novedades de la semana. Salió hace un tiempito un análisis que decía que la deuda pública de Argentina, producto de la devaluación, había llegado al 80% del PBI. Este dato que difundió Ámbito Financiero está elaborado por una fundación, digamos, de un kirchnerismo extremo. Por lo tanto, siempre uno tiende a dudar. Pero claro, como gran parte de la deuda está en dólares, uno dice, bueno, si hay devaluación, claramente eso te impacta. Además, si hay devaluación, el PBI en dólares cae, por tanto la relación puede aumentar. Es verdad igual que hay un 30 y pico por ciento de la deuda que está en pesos y ese monto baja una vez que hay devaluación. Ahora, recientemente la consultora Econviews, que es bastante, digamos, más confiable, publicó datos como para aclarar un poquito los tantos y su estimación para el año 2018 es que la deuda va a ser del 64% del PBI. Es decir, 11 puntos más que el año pasado. No es una extraordinaria noticia, pero no estamos en ese 80% tan terrorífico que parecía difundirse en un momento, ¿no? Así que esa aclaración me parece que vale la pena. La segunda noticia se conoció ayer, cayó el estimador mensual de actividad económica 5,8%. Claramente muchos ven esto como una de las primeras malas señales de la corrida cambiaria y la devaluación. La verdad es que si uno saca el sector agrícola, la economía no solo no habría caído, sino que habría crecido un magro 0,6%. Magro, muy poquito. Pero a ver, ¿qué pasó en el mes de mayo? Bueno, impactó de lleno la gran sequía que aquejó a nuestro sector agrícola y eso obviamente tiene el impacto en el nivel de actividad y es un poco lo que vimos. Para lo que queda del año, seguramente tendremos un año malo, recesivo, producto de esta crisis de confianza, esta crisis financiera que está atravesando la Argentina, pero este dato particular me parece que tiene más que ver con la sequía que con los desarrollos financieros que venimos viendo. Ahora bien, el tema que quería comentar, ¿no? Este estallido hiperinflacionario de Venezuela, ¿no? O sea, la debacle venezolana alcanzó límites realmente insospechados. La última vez que Argentina tuvo hiperinflación, por ejemplo, fue allá por 1990. Y en Alemania, la última vez que vivieron una hiperinflación fue en la década del 20, o sea, casi 100 años atrás. En esa época, la inflación mensual máxima llegó a 29.500%. O sea, estos números ya son, digamos, difíciles de comprender. Pero para tomar dimensión de eso, esto quiere decir que los precios se duplicaban cada 4 días en Alemania. ¿Sí? Cada 4 días los precios se duplicaban. Es la destrucción total de la moneda. En la actualidad hubo un fenómeno similar en el año 2008 en Zimbabue, ¿sí? En ese lejano país de África, ¿sí? Que tuvo un episodio en donde la inflación subía 98% cada día, es decir, los precios se duplicaban cada día, ¿sí? Ahora, la verdad es que este fue un fenómeno o un evento realmente muy atípico en el mundo. En el mundo la inflación es algo que es un animal en peligro de extinción, podríamos decir, ¿sí? O sea, en un reciente informe que publicó el World Economic Forum, solo 2 de cada 10 países tienen inflaciones superiores al 5% anual, ¿sí? Solo 2 de cada 10 países tienen inflaciones superiores al 5% anual. Argentina está luchando para bajar una de 30, ¿sí?
y 8 de cada 10 países del mundo tienen una inflación que está por debajo del 5, ¿sí? Obviamente, en este grupito no entra Venezuela, ¿sí? En Venezuela se conoció recientemente, ¿sí? La última estimación del Fondo Monetario Internacional es que la inflación de 2018 va a ser del 1.000.000%. Escuchen el comunicado del fondo porque es realmente interesante, así como estremecedor. Dice: Venezuela permanece hundida en una profunda crisis económica y social. El PBI real esperamos que decrezca 18% en 2008, lo que constituye el tercer año consecutiva de caída de 2 dígitos, debido a la fuerte merma de producción de petróleo y las extensas distorsiones microeconómicas que se añaden a enormes desequilibrios macroeconómicos. Esperamos que el gobierno continúe financiando su gran déficit fiscal con emisión de dinero, lo que continuará alimentando la inflación en medio del colapso de la demanda de dinero. Proyectamos un salto de la inflación hasta 1.000.000% para este año. Tal como se escucha, es lapidario, es tremendo. 1.000.000%. De vuelta, para tomar conciencia de lo que significa esta cifra, es una inflación mensual del 115%. O sea, 31 veces más la que tuvo la Argentina en el pésimo mes de junio, que fue del 3,7. En menos de un mes, los precios en Venezuela se duplican. Además de esta debacle monetario, la economía se hunde. El PBI, como dijo el fondo, va a caer 18% este año. Y desde el 2013 acumulamos una caída del 50% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2013, incluso después de como 10 años de chavismo, ¿sí?, la economía venezolana producía el doble de lo que va a producir en 2018. O sea, en 2018 la cantidad de bienes y servicios producidos por los venezolanos son la mitad que 5 años atrás. No creo que haya registros de una catástrofe similar. Y obviamente, con esta situación, la pobreza es moneda corriente en un país de estas características. Y obviamente las imágenes que llegan desde ahí así lo muestran. Ahora bien, hagamos una salvedad. No es que Maduro haya recibido un país fascinante y que lo terminó destruyendo. La semilla de la destrucción del bolivarianismo venezolano estaba plantada hace largo rato. El nuevo gobierno, por arte de algún milagro, podría haber decidido cambiar de rumbo y abandonar este modelo. Sin embargo, eligió profundizarlo. Y es así que llegamos a esta situación. Hay una dictadura totalmente asentada en Venezuela y el colapso económico es de proporciones impensadas. Ahora bien, hablemos un poquito de la hiperinflación, ¿no? La hiperinflación claramente es un fenómeno monetario, como la inflación. Siempre que hay largos periodos de inflación tiene que ver con que atrás hubo grandes periodos de emisión de mucho dinero, ¿sí? Obviamente esa emisión tiene que ver con ir a financiar desequilibrios fiscales y entonces las cantidades de dinero se vuelven excesivas. Ahora bien, esta situación de emitir mucho dinero te puede dar inflaciones de 15, 20, 40, 80, 160% anual. Ahora, una hiperinflación exige algo más, ¿sí? Y ese algo más es lo que se conoce como la huida del dinero. El fenómeno de la huida del dinero es básicamente el fenómeno por el cual la demanda de moneda se desploma, ¿sí? Imagínense ustedes que se desplomara la demanda de bananas. Y la verdad es que el precio de la banana caería a casi cero. Y entonces la cantidad de bananas que vos necesitarías para comprar cualquier otra cosa tendería a infinito. Eso es la hiperinflación. Es el nivel de desconfianza que hay sobre todo el sistema es tal que la gente huye del dinero. Y cuando la gente huye del dinero, se lo saca de encima. La velocidad de circulación de ese dinero empieza a ser altísima y los precios se multiplican como está pasando en Venezuela. O sea, hoy Venezuela no solo tiene a un lunático en el poder, que emite dinero como si no hubiera mañana, sino que los venezolanos, temerosos y totalmente desesperanzados con el socialismo del siglo XXI, rechazan rápidamente los papeles que éste emite. Ahora vamos a la Argentina actual, ¿no? O sea, un año después de que Maduro llegara al poder, la inflación en Venezuela pasó del entorno del 30% al entorno del 60%. Un año después de eso, estaba por alcanzar el 200%. En ese año, que fue fines de 2015, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar estadísticas de inflación. O sea, algo parecido a lo que hicimos acá con el INDEC, ¿no?
que no es que las dejamos de publicar, sino que empezamos a publicar cualquier cosa. Allá dejaron de publicar estadísticas oficiales de inflación. Todo lo que se conoce ahora son estimaciones privadas o de organismos internacionales. La situación en Argentina parece distinta, por lo menos en esos números, ¿no? O sea, tras la llegada de Macri al poder, esa inflación que estaba en 27% en el 2015 pasó a una del 40%, producto de que hubo que desarmar toda una serie de represión de precios, y luego en el 2017 terminó bajando alrededor del 25%. Para este año obviamente los números no son alentadores, pero se espera que como máximo estemos en un 30, 32, ¿sí? Ahora, hay muchas diferencias. Si alguien planteara que Argentina está al borde de una hiperinflación, o incluso si alguien dijera que Argentina podría estar con inflaciones del 200%, yo creo que estaríamos diciendo algo totalmente alejado de la realidad. O sea, obviamente, todas las predicciones en economía son condicionales. Si pasa tal cosa, entonces tal otra. Y uno bajo ese criterio podría decir, si la demanda de dinero en Argentina cayera brutalmente y, bueno, la inflación en Argentina podría irse al 200, 300%. Pero, ¿por qué habría que suponer eso? Es decir, el razonamiento sería correcto, pero ¿tiene alguna relevancia? O sea, es como que yo dijera, si mi abuela estuviera viva, no estaría muerta. Y sí, pero ¿qué relevancia tiene eso si el supuesto es totalmente irrazonable? O sea, ¿por qué habría de caer de una manera tan abrupta la demanda de dinero como para que la inflación dé un salto que nos lleve a inflaciones altísimas? Y la verdad es que no creo que ese sea el escenario de nuestro país. Como venía describiendo, en Venezuela la situación no solo es caótica a nivel económico, sino que a nivel institucional hay violencia en las calles, hay una situación de conflictividad permanente, no hay prensa libre, la política no funciona, no hay oposición, la que hay es perseguida, no hay elecciones transparentes. Entonces, todo eso conlleva al repudio de la moneda. Me parece que en Argentina estamos realmente con una mala situación económica, con mucha inflación, con una caída de la economía, pero a años luz de semejante debacle, incluso a años luz de una debacle similar o cercana, ¿no? Yo creo que el cambio de gobierno, si algo significó, fue cerrar la puerta a este camino tan lamentable y tan triste que atraviesan hoy los venezolanos en este momento. Así que, para ir cerrando, nada, la situación de Venezuela es muy mala, no sé cuál es la salida, no veo que haya salidas fáciles, no veo que haya salidas pacíficas tampoco, pero realmente es una situación muy delicada y para la Argentina espero que empecemos a hacer las cosas bien. Creo de hecho que para el año que viene podemos ver una caída de la inflación e incluso una recuperación económica y bueno, este año tocó esta situación, se subestimaron muchos riesgos y esos riesgos finalmente aparecieron y se materializaron en esta crisis cambiaria. Pero bueno, con eso vamos cerrando esta primera parte de Pesada Herencia y después recibimos a mi amigo Jorge Livingston que vamos a hablar de consejos para los inversores y finanzas personales. Amigas y amigos, aquí estamos en